Bueno, qué gusto, No, doctor el gusto es mío. Daniel López Rossetti, qué gusto. Estamos acá en la 47ª Feria del Libro, la 47ª edición. Y como tenemos público y como tenemos estos lindos 20, 25 minutos para conversar, lo voy a presentar como corresponde, porque es un lujo tenerlo. Bueno, gracias. Sabe de mi afecto y de mi admiración. Bueno, el doctor Daniel López Rossetti es especialista en clínica médica y médico cardiólogo, presidente de la sección de estrés de la World Federation for Mental Health, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Municipal de San Isidro, profesor adjunto de Medicina de la Universidad Favaloro, coordinador de la Cátedra Libre Estrés y Salud de la Facultad de Medicina de la UBA, profesor titular de la Cátedra de Psicofisiología de la Universidad Maimónides y director de la maestría de Psicoinmuno-Neuroendocrinología de la Universidad Favaloro y director del posgrado universitario de Medicina del Estrés y Psico-Neuro-Inmuno-Endocrinología de la Asociación Médica Argentina. Valía la pena porque hay mucho para decir sobre su currículum, doctor. Suma con los años, son los años. Bueno, antes de meternos en este maravilloso libro, La Gioconda y Leonardo, y después de ver el cariño de la gente, cómo le piden fotos, cómo lo consultan, ahí lo quiero llevar a... Usted es un gran médico, pero además es un gran divulgador científico. ¿Qué rol, doctor, le adjudica hoy en este mundo de infodemia y de sobreabundancia informativa al rol de la divulgación en temas médicos? Bueno, me parece que, Daniela, ante todo, gracias, ¿no? Es importantísimo, me parece central, porque primero por el empoderar al paciente, darle una información adecuada, que sea operativa, horizontal, y la verdad que la palabra es un medicamento. Es decir, uno puede hablar de sustancias, de moléculas, y estamos muy acostumbrados a hablar de neurotransmisores, de hormonas, neuromoduladores, sustancias que comunican una célula con la otra y generan un efecto. Pero la verdad es que la palabra también es un neurotransmisor, porque cuando la palabra genera conocimiento, afecto, seguridad, certeza, también hay redes neuronales que se activan. De hecho, los medicamentos, Daniela, no inventan funciones. Los medicamentos modifican funciones que ya existen. Es decir, uno puede dar un medicamento y la frecuencia cardíaca o sube o baja. Puede dar un medicamento y la presión arterial o sube o baja. La frecuencia respiratoria o sube o baja. El fenómeno inflamatorio o sube o baja. La palabra es lo mismo. Va a generar siempre una modificación interna a través de un neurotransmisor o una hormona. Y la palabra en ese sentido me parece muy, muy importante. Hablábamos fuera de micrófono, Doc, describimos este mundo de infodemia o de sobreabundancia informativa. Crece cada vez más el chat GPT o la inteligencia artificial ingestando más volumen y más contenido. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Cómo lo transferimos positivamente en esta idea tan interesante de empoderar al paciente, pero desde una voz, y el rol del experto, ¿no? ¿Cómo se coloca? A mí me parece que cada vez va a ser más importante validar la fuente de información. Claro. Es decir, esto ya nos pasó en menor cuantía, Daniela, en menor medida, con Google. Claro. Es decir, cuando Google apareció, la gente empezaba a googlear infarto agudo de miocardio. Y la verdad es que uno pone infarto agudo de miocardio y lo encuentra. Y de hecho puede encontrar mucha información. Pero dos consideraciones. La primera, que no habla del infarto agudo de miocardio de Juan o del mío, que es distinto. Es decir, el infarto o cualquier entidad patológica tiene un montón de cosas. Pero es muy distinto encontrar el mío, lo individual. Y segundo, validar la fuente de información. Uno dice, bueno, usted puede googlear, pero busque de sociedades científicas o medios de comunicación serios que le pongan su rótulo, su firma, y uno diga, yo puedo confiar en Infobae, puedo confiar en la Sociedad Argentina de Cardiología,
puedo confiar en la sociedad y así sucesivamente. Así que me parece que va a ser muy importante validar la fuente, que hoy por hoy es la matrícula del médico. Claro. Es decir, cuando uno, siempre recuerdo una frase de Napoleón. Napoleón, que era un poderoso, y tratar a un poderoso desde la medicina tiene sus características, porque el poderoso, en distintos aspectos, o económico, de cualquier orden, al ser poderoso, maneja cosas. Y muchas veces cree manejar también la biología y la respuesta de sus células. No es fácil que un poderoso respete a un médico. No es lo más común. Y le pasó a Napoleón. Claro, era otra medicina, pero había una frase que para mí es muy potente. Napoleón conoció a un médico que se llamaba Corvisart, que era cirujano, después se dedicó a la clínica, hizo mucha cardiología, y una frase, y estableció un buen vínculo médico-paciente con Napoleón, y dijo algo que es fabuloso. Napoleón tiene una frase que dice: no confío en la medicina, pero confío enteramente en Corvisart, que era su médico. Claro. Y eso en su palabra, eso es pasar una barrera, eso es pasar la columna de un texto, que es la comunicación humana. Y eso me parece que cada día va a jugar un rol más importante. Bueno, vayamos a una palabra que ahí yo le voy a atribuir una responsabilidad que usted la trajo al debate público hace muchos años, que es el estrés. Cuando hablamos de medicina, eran diagnósticos, tratamientos, pero usted trajo el estrés como, me corregirá, como un predisponente como un actor desencadenante para. Es un gatillo. El estrés en sí mismo, que homologo la palabra estrés, porque por supuesto hay palabras difíciles, qué pasa en el estrés. Somos la unión de cuerpo y mente, y eso tiene que ver la psicología, la inmunología, las neurohormonas, las hormonas, todo está relacionado. Pero el core de eso que une todo es la psicología, es lo mental. Y el modelo, Daniela, del síndrome del estrés es el de la psiconeuroinmunoendocrinología, es el sufrimiento o estrés. Y sí, el estrés gatilla enfermedades, pero el tema es que en el mientras tanto uno la pasa mal, sufre. Y en el sufrimiento, quien sufre seguro tiene modificaciones psicobiológicas que se compatibilizan con el síndrome del estrés. Entonces es como que hoy nos interesa hablar de sufrimiento y cómo combatir el sufrimiento en sentido popular, ¿no? Es muy interesante porque hoy el estrés se lo trae a consultorio y, como usted bien dijo, es un disparador de enfermedades, y antes parecía de una órbita psicologista enraizar esta mirada, y acá salpimentamos con una sociedad moderna que usted coincide que propulsa el estrés. Sí, ¿Cómo configuramos este hombre moderno atravesado por...? A mí me parece, Daniela, y estábamos hablando un poquito antes, con los soft de inteligencia artificial y lo que se nos viene, a mí me parece que la frontera final es la filosofía. En el tratamiento del sufrimiento o estrés hay tres áreas. Evidentemente un área médica, sin duda, tanto para el diagnóstico como el tratamiento. Evidentemente la psicología. En el diagnóstico a lo mejor la psicología científica, la psicología cognitiva. Eso es cierto, pero la tercera pata del trípode sin duda es la filosofía, que es la filosofía de vida con la cual yo enfrento la realidad y mi proyecto. Cuando uno ve por qué eran exitosos los filósofos en el ágora ateniense, y un Aristóteles, Zenón de Sitio, convocaban tantas personas en la plaza pública, no era porque leían el Timeo de Aristóteles o la República de Platón, es porque brindaban herramientas para lo cotidiano. Si no, nos hubiese llenado de gente. En un momento donde una infección mataba a nuestros hijos, donde el Estado, y donde nació la democracia, donde el Estado o las guerras mataban gente, la filosofía era central. Y yo creo que hoy, frente al estrés tecnológico, lo que nos ofrece la vida, si acá entrase ahora Sócrates, Platón, Aristóteles, Zenón de Sitio, Heráclito, sería extraordinario.
porque escucharíamos, son los mismos interrogantes de Claro, entonces. eso, muy circular, es Muy volver circular. muy circular. Y a mí me parece que ahí uno encuentra paz, serenidad, filosofía de vida, lo práctico. De hecho, Epícteto, que fue un esclavo, su libro que lo escribió, él lo escribió igual que el mismo caso de Sócrates, que no escribió, pero escribió su discípulo Platón. Epícteto era un filósofo estoico y uno de sus alumnos, de seguidores, era Arriano, y Arriano escribió lo que transmitía Epícteto y se llamaba Enquiridión, y Enquiridión quiere decir en griego manual de vida, o sea, eran herramientas simples para vivir mejor. Y las frases estoicas, de las cuales fueron abrazadas por Séneca, que era un senador romano, pero también Epícteto, y también el más poderoso de Roma, que fue Marco Aurelio, el común denominador era la filosofía. Claro. Y eso la verdad que es muy útil. Y las frases de Epícteto, Zenón de Sitio, Marco Aurelio, Séneca, las frases estoicas básicas se pueden imprimir en remeras. Son muy simples. Entonces eso a mí me parece que puede haber dos cosas que tranquilizan a las personas. Para algunos la religión y para todos en general la filosofía. Qué interesante, porque es como que necesitamos llevar calma, ¿no? En este mundo tan veloz. La receta no es la más velocidad, es calma y como antes profundidad. decíamos, ¿no? Un ansiolítico genera una benzodiazepina, alprazolam, medazepam, lorazepam, oxazepam, clorazepato dipotásico, son todas sustancias que generan ciertos neurotransmisores. En realidad una estimulación GABAérgica, un nombre raro, estimulación GABAérgica postsináptica que produce sedación. Pero la palabra también produce sedación. Claro. La filosofía de vida también produce sedación y también genera neurotransmisores. O sea, GABA, dopamina. Y lo veo más perdurable. Y es más, ¿no? y es más natural. Tiene menos efectos adversos. Claro, claro. No se compra en farmacia, pero tiene menos efectos adversos. Qué importante. Bueno, Doc, lo llevo a este libro maravilloso, La Gioconda de Leonardo, su último libro. Usted tiene muchos libros publicados, en donde, mira cómo se va juntando a público, qué lindo. Hola, ¿qué tal? Le puso voz a la Gioconda, ni más ni menos. Le puso no solo voz, sino que la hizo dialogar con su creador, con su pincelador, el enorme Leonardo da Vinci. ¿De dónde primero surge una idea, tal vez poco, porque uno cuando mira la tapa tal vez puede decir, uy, el doctor López Rossetti hizo una ficción histórica, pero también hay ciencia y salud, porque yo encontré claves de las neurociencias que hoy quienes escribimos de estos temas están en el centro de la escena de los científicos del mundo. Entonces, ¿cómo de la Gioconda y de ese diálogo entrañable con Da Vinci llegamos al estudio de las neurociencias y de la mente humana? Acá Daniela me dio un gusto, que es que en cada capítulo la Gioconda habla en primera persona y yo de lo que ella habla hago un comentario médico. Es una mezcla de narrativa de la Gioconda en primera persona y un ensayo médico. El primer capítulo hay alguien que siente caricias y después se da cuenta que esas caricias eran pinceles y cuando logra ver, ve a su creador, Leonardo da Vinci. Ella estaba en una tabla de madera de álamo, y su creador estaba enfrente. Entonces imaginé que ella tomaba vida, conciencia, y que le iba dando capacidades. Al tomar conciencia, ella escribe, y la letra que ella escribe es en cursiva. Es una letra distinta a la mía, porque es ella, no soy yo. Es ella. Lo que ella dice es biográficamente cierto. Cuando toma conciencia, yo abajo hablo de la conciencia, del yo, de la teoría de la mente. En el segundo capítulo, ella al intercambiar el aire con su creador, se hace depositaria de toda su historia biográfica y nos la empieza a contar capítulo por capítulo. Entonces en el segundo capítulo ella habla de su creador y termina diciendo, me olvidé de decirles, que él es muy inteligente. Entonces ella habló de qué es la inteligencia, etc. Y así en cada capítulo. El capítulo más lindo para ella es cuando se habla de ella, que claro, es cuando ella cuenta su historia de vida.
cómo nace, sus características pictóricas y todo eso, y yo ahí hay una bajada de lo enigmático de la sonrisa, etcétera. Es un libro realmente fascinante y aparte muy lindo de leer, muy agradable, y donde uno es de los que hay que subrayar y sacar flechitas porque a uno le dispara. Para cerrar, Doc, porque me quedaría toda la noche hablando con usted, ¿qué sabemos del cerebro y de la mente humana? Que tal vez usted me corregirá, es poco, y ¿qué necesitamos saber? La mente está en plena expansión. De hecho, entender la mente hoy es una de las cuestiones más complejas que hay. La cantidad de información ya prácticamente es una cuestión de que hay que conocer física y matemática para conocer la mente. Y la mente es la integración del cuerpo y la mente, somos todo, no hay mente sin cuerpo. Esto biológicamente, realmente está probado que biológicamente es así. Pero la mente es solamente una partecita, es consciente. La inmensa mayoría es inconsciente. De hecho, ahora, en este momento, de toda esta gente que está acá, nadie de los que está acá, está pensando en la casa de su abuela o en cuando aprendieron a andar en bicicleta, excepto cuando uno dice la casa de su abuela y por ahí se acordaron, o cuando aprendieron a andar en bicicleta. Eso se llama, en la mente, es la conciencia de acceso, ¿no? Ir a buscar, porque nadie lo tenía en mente, pero ahí lo trajimos de esa bolsa. La mente es inagotable, incluso el futuro de la mente como unión de personas me parece que da para la ficción y la realidad. Todo lo que hoy existe alguna vez fue soñado. No hay límite para el pensamiento humano. Todo fue soñado. Y la mente tiene esa capacidad de vuelo, esa capacidad, entusiasma, está todo ahí. Bueno, agradecerle. Su palabra es una de las que nos da remanso y paz en este mundo veloz. Bueno, gracias. Gracias, Daniel López Rossetti. Gracias, Daniela. Gracias por la invitación.